Evangelio de Juan, capítulo 7. Bienvenido, hermano, pásale. Dios. Hoy, hermanos, terminamos el capítulo 7. Ha sido algunos meses de que hemos llevado en este capítulo. Y pues bueno, ahí en el capítulo 7 vamos a abrir nuestras Biblias, versículo 45. Versículo 45. Capítulo 7, versículo 45. Me indica con un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Vamos a leerlo desde el 44 hasta el 51, todos juntos. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles, todos juntos, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Hasta ahí. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre, porque una vez más nos permites estar aquí en tu casa, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor, para exaltar tu santo nombre, Señor. Hoy, Señor, vamos a abrir tu bendita palabra, Señor, la cual no pasa, Señor. El cielo y la tierra pasa, pero esta sigue tan viva para cambiar, para transformar las vidas, Señor. Padre, ayúdanos hoy, Señor, a darnos a entender con esta palabra. Danos la sabiduría, la gracia, Señor. Y, Señor, te ponemos nuestras mentes, nuestros corazones en tus manos, Señor. Padre, quita toda preocupación. Quita todo, Señor, aflicción, Padre. Quita, Señor, todo lo que estorbe para que esa palabra no caiga, Padre, en esa tierra buena. Señor, te ponemos todo en tus benditas manos, Señor, y prepara nuestros corazones porque hoy tú vas a hablar, Señor. Hoy vas a hablar a nuestras vidas, Padre. Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solo oidores de ella, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Estamos en tus manos. Hágase tu voluntad hoy, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Amén. Vamos al versículo 44. Hemos hablado, hermanos, sobre que Jesús ha estado predicando en la fiesta de los tabernáculos, y en algunas veces han querido matar a Jesús o aprenderle, que es meterlo a la cárcel por hablar la palabra. Entonces, dice el 44, y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. En la enseñanza pasada vimos que, hermano, eso era lo que querían hacer los alguaciles. Pero mirábamos que poder no les faltaba a los alguaciles, personas para prenderlo no les faltaban, armas mucho menos. Tenían a Roma, tenían a todos los alguaciles del templo. Hermano, solamente era que lo permitiera Dios, pero hermano, en sí a ellos no les faltaba nada. Pero el Espíritu Santo, el poder de Dios, estaba impidiendo que le hicieran algo a Cristo, amén, porque aún no había llegado su tiempo. Amén. Y esto, hermano, nos da un ejemplo a nosotros, que nos da esa plena confianza, hermano, que si estamos en sus manos, nada pasará fuera de tiempo, hermano. Nadie nos podrá quitar la vida si no es todavía nuestro tiempo. A Jesús, hermano, había un tiempo determinado y una fiesta determinada en el cual Él iba a morir. Así con nosotros, hermano.
debemos de tener esta plena confianza que el soberano Dios que creó los cielos y la tierra, hermano, si somos de Él, tenemos esa plena confianza que no nos iremos antes de tiempo y nadie nos podrá hacer algún daño, hermano. Amén. Entonces, en algunas ocasiones, hermano, no sé, a lo mejor a usted le ha pasado o le han dicho de que enemigos de usted en alguna ocasión le dijeron, ¿sabes qué? Yo hace semanas, hace años, cuando tú no te dabas cuenta, yo tenía un plan contra ti de ponerte una trampa para que te mataran, envenenarte o embrujarte, ponerte, digamos, con el crimen organizado. Entonces, en algún momento de nuestra vida hemos tal vez escuchado esto, ¿no? Y hermano, a mí me ha pasado. En una ocasión cuando, bueno, todavía no era pastor, pero pues me dedicaba a la venta de autos y bueno, pues gracias a Dios pues me iba bien y conseguía automóviles de muy buen modelo, de muy buena marca, a precios muy accesibles y pues ya tenía algunos carros, motos y pues aquí había crimen organizado y en algunas ocasiones me vinieron a decir, oye, ¿vendes drogas? Y yo les decía, digo, no, le digo, ¿a poco tengo cara de que consumo drogas? Le digo, no, pues es que, pues nomás pregunto, va. Entonces, después de que él me empezaba, digamos, a poner esa trampa, como quien dice coloquialmente, como dicen, para sacarme la sopa, ¿no? Le empecé a predicar la palabra del Señor. Le digo, no, le digo, aquí somos predicadores, servimos al Señor, le digo. Y empecé a predicarle el evangelio. Después me dice, ¿sabes qué? Aquellos de allá me mandaron a ponerte una trampa. De hace tiempo te han estado observando y han mandado hasta policías aquí para que te investiguen. Pero, hermano, la palabra nos dice en Proverbios que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Entonces, si el Señor tiene algo, hermano, contigo, si estás de algún modo sirviéndole en su obra y si no es, digamos, no le debes nada al enemigo, no le sirves a él, pues tienes esa plena confianza, hermano, que no va a pasar nada si el Señor no lo permite. Pero es, claro, teniendo una vida en arrepentimiento y buscando agradar al Señor. Cuando tus caminos son agradables a Él, ten esa plena confianza. Amén. Y te va a poder pasar esto. Y a lo mejor nada les hace falta, tienen el poder del crimen, tienen el poder de tal vez el gobierno, tienen el poder aún tal vez de Satanás para poder hacerte un mal, pero hermano, escucharás y a lo mejor te darán testimonio, amén, que no pudieron o hermano, fueron fracasados sus intentos en hacer algún mal. Entonces, dice el 45, acabamos de ver que a los alguaciles no les faltaba nada, hermano, para poder aprender a Jesús. Tenían todo, absolutamente, pero estaba estorbando el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que estaba guardando el Señor. Amén. Dice el 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Entonces, no era la primera vez que habían tentado contra Jesús. Los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Vamos a hacer un pequeño recuento de la fiesta de tabernáculos, cuántas veces quisieron aprenderle, o tal vez hasta matarle. En el versículo 24, Jesús hablaba y les decía, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Cuando llegó él a Judea, a la fiesta de tabernáculos, hermano, ya había edictos que ya decían que tenían que matar a Jesús y lo miraban pues predicando fuera del templo. Ya había edictos que buscaban pues matar a Jesús. Amén. En el versículo 30 dice que entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Esto fue, hermano,
porque cuando Jesús les empezó a decir su verdadera procedencia, cuando estaban teniendo este conflicto, si era de Belén, si era de Nazaret, Jesús les da su verdadera procedencia, que Él venía del Padre, que de Él venía. Entonces, en este momento buscaron meterlo a la cárcel, pero ninguno le echaba mano todavía. Y como segunda ocasión que lo buscaron meter a la cárcel, en el versículo 32, dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, que él era el Mesías. Y a los principales sacerdotes y a los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Amén. Y bueno, como vimos también en el 44, fueron 3 veces, hermano, con el 44, 3 veces que le quisieron meter a la cárcel. Y esto, mucho antes, ya buscaban para matar a Jesús. Amén. Entonces, los alguaciles, hermano, vinieron a Jesús. Amén. Vamos al versículo 45. Vinieron a Jesús para aprender, le dice el 45. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos dijeron: ¿por qué no le trajiste? Amén. Hermano, 3 veces intentaron meterlo a la cárcel, pero en ninguna de las 3 pudieron. Amén. ¿Y cuál fue la respuesta de los alguaciles? Dice el 46. Respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Amén. Jamás habían escuchado a un hombre hablar como Jesús. Amén. Recordemos, hermano, que los alguaciles de seguro han de haber escuchado los mejores predicadores, los mejores maestros, como por ejemplo Nicodemo, que era maestro de maestros de Judea, de Israel. Ellos han de haber escuchado los mejores predicadores con la mejor oratoria, con el mejor bosquejo preparado. A lo mejor en nuestros tiempos como a un Sugel Michelin o un Paul Washer, un Juan Manuel Vázquez, ¿verdad?, que predican muy bien. Pero nadie no habían escuchado hasta ese momento a alguien que hablara como Jesús. ¿Ven? Entonces, vamos a hablar un poco, hermano, de por qué era muy diferente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a las demás de los demás maestros, rabinos que habían en toda Judea. ¿Ven? La respuesta a esto, hermano, es porque estaban escuchando al mismo Verbo que creó los cielos y la tierra. Lo estaban escuchando en vivo, hermano, enfrente. Por eso sus palabras eran tan diferentes a los de los rabinos o cualquier otra enseñanza que pudieron haber escuchado. Amén. Aparte de que Jesús, hermano, tenía una enseñanza que era muy buena para recordar, usaba muchas metáforas, alegorías, exageraciones, eran muy buenas. Yo creo que todos recordamos alguna enseñanza o alguna parábola de Jesús, ¿no? Son muy buenas, era uno de los mejores maestros, sino que el mejor, ¿verdad? Pero, aparte de eso, era el mismo Verbo, hermano. Era el mismo Dios hablándoles. Esa es la gran diferencia. ¿Amén? Un predicador, Jonathan Lehman, dice: la palabra de Dios es la más poderosa del universo. Amén. La palabra de Dios, hermano, es la más poderosa. Amén. Por eso cuando predicamos y cuando se predica el Evangelio, hermano, puede transformar al peor, al más malo, lo puede transformar. Lo que la ciencia, lo que medicina no puede hacer, lo hace la palabra de Dios. Amén. Y no solamente eso, hermano. Mira a tu alrededor y mira todo lo que existe, todo lo que no está hecho por el hombre. Mira, aparte de eso, todo lo que existe, hermano, y verás que eso fue hecho por la palabra de Dios. Mira el cielo, mira las aves, mira el mar. Hermano, échale un vistazo al cielo y investiga más del universo. La tierra, las plantas, todo lo que hay, hermano, fue hecho por la palabra de Dios. Hay un dato muy interesante, que en las Amazonas, nomás ahí hay 20 millones de especies de insectos. Solamente 20 millones de especies.
no de insectos, de especies, hermano. Entonces, eso es obra de Dios. Sin contar todas las especies del mar, las de las aves, los de caer aquí en la tierra. Y todo fue hecho por su palabra. Entonces, no había una palabra más fuerte, hermano, más poderosa que escuchar a Jesús hablando. Amén. Vayamos a Salmos 33, 6. Salmos 33, 6. Dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por su palabra, hermano, fueron creados los cielos. Génesis 1:3 dijo: sea la luz, y fue la luz, hermano. Amén. Solamente, hermano, yo creo que si vemos un poco del universo, para nosotros es algo muy difícil de entender, hermano, pero solamente con Jesús, con el Verbo hablando, fueron creadas todas estas cosas, hermano. Sin gritar, sin tronar, simplemente con hablar su palabra. Y fueron creadas todas las cosas perfectas. Amén. En el gran capítulo de Hebreos, en el gran capítulo de la fe, hermano, en Hebreos 11:3, se lo voy a leer. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces vemos aquí, hermano, que la palabra nos dice, hermano, que el universo fue creado por la palabra de Dios. Amén. Lo creemos por fe. Amén. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Amén? ¿Quién era ese Verbo, hermano? ¿Quién era el Verbo hablando, del que habla aquí en Juan capítulo 1, versículo 1? ¿Amén? Claro, hermano, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor, ¿verdad? Todo, hermano, dice su palabra, que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. La misma palabra nos declara en el versículo 14: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Fue Cristo, hermano, aquel Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Amén. Gloria como la del unigénito, el único Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Veremos que por la palabra del Señor también persisten todas las cosas. Segunda de Pedro 3, 6 al 7. Por lo cual Él mandó desde entonces, pereció anegado en agua, dice el 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, aquí vemos que hay una condenación, ¿verdad?, para los hombres impíos, pero nos dice aquí, el punto es de que aún, hermano, los cielos y la tierra existen ahora por la misma palabra del Señor. Están reservados para aquel día del juicio. Todo fue hecho por Él y para Él, hermano. Y todo por sí persiste por Él. Todo está en sus manos. Hermano, y esto solamente fue cuando Él hablaba, cuando susurraba solamente. Pero vamos a ver Job capítulo 26, 14, hermano. Job capítulo 26, versículo 14. El hombre, hermano, no conoce nada de Dios, solamente los bordes de su sabiduría. Amén. Job 26, 14. He aquí estas cosas solo son bordes de sus caminos, y cuán leve es su susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Amén. Solamente cuando Él hablaba, susurraba, entendíamos esto, es lo que conocemos de Él. Pero ¿qué si Él tronara, hermano?
¿Qué si él gritara? Hermano, grandes cosas hubiera hecho. Amén. La tierra, el mundo no resistiría si él gritara o tronara, hermano. Amén. Todo lo que fue hecho fue, hermano, de su susurro, amén, de lo que él hablaba solamente. Amén. Entonces, por eso era muy diferente las enseñanzas que los alguaciles escuchaban de otros rabís. Pero la de Jesús, hermano, era muy diferente. ¿Por qué no le habéis traído?, le decían los fariseos. Es que nunca escuchamos a un hombre hablar como este. Yo creo, hermano, que cuando escuchaban las palabras de Jesús eran como si estuviera retumbando en su corazón sus palabras. Y todavía se iban a su casa, tal vez con tratar de olvidar sus mensajes. Y la palabra estaba ahí. Y la palabra estaba ahí en su mente, hermano, redarguyendo. Amén. Pero por eso es muy diferente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lamentablemente, reconocen que vienen de parte de Dios estas palabras, pero no se arrepienten, hermano. Eso es lo trágico, que ellos reconocen y se lo dicen a los fariseos. Es que nunca hemos escuchado hablar un hombre como Jesús, pero de todos modos no vemos un arrepentimiento, un convertimiento de ellos, o que le dijeran a los fariseos: ¿sabes qué? Me voy a seguir a Jesús. No se arrepienten. Amén. Por eso, hermano, será más, digamos así, más condenación para aquellas personas, porque reconocen que vienen de Dios, pero aún así no se arrepienten. Y es esto, hermano. También en nuestras vidas, comúnmente, hay personas que la palabra, la Biblia es de parte de Dios y se les predica y te pueden decir: es cierto lo que dices, es verdad lo que dice la palabra de Dios, pero no vemos un arrepentimiento. En otra ocasión, hermano, en Juan capítulo 18, versículo 6, cuando a Jesús lo iban a prender, a llevarlo ante Caifás, ante los tribunales, dice Juan capítulo 18, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando buscaron matarlo y apresarlo, hermano, se vieron abrumados por la voz de Cristo. Amén. De algún modo es como si un mazo, hermano, los rebotara muy fuerte con escuchar la voz de Cristo. Cuando Jesús le dijo: ¿a quién buscan? Amén. Yo soy. Amén, les contestó. Ellos cayeron como si el poder de Dios los hubiera golpeado. Amén. Entonces, posiblemente, hermano, eran cientos de personas que lo iban a aprender, pero al sentir este poder de Dios, hermano, ahí cambia el papel de que Jesús sea la víctima, hermano, a que ahora Él sea, digamos, el director de lo que va a pasar. También les dicen: Jesús, lléveme a mí, pero no le hagan daño a mis discípulos. Claro, hermano, que los iban a dejar ir porque el yo soy estaba hablando y iban a obedecer las palabras de Cristo. A los discípulos a ninguno le hicieron daño, y eso también para que se cumpliera una profecía. Esto que Jesús estaba pasando, hermano, que los enemigos de Él tropezaran cuando lo fueran a aprender, esto también es una profecía que se cumple en Salmos capítulo 27, versículo 2. Se lo leo, dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces, siempre, hermano, hay que recordar que nuestro Cristo, hermano, Él se entregó. Nadie le quita la vida, nadie, hermano, lo podía aprender si Él no se entregaba, si Él no entregaba su vida por nosotros. Pero todo esto, hermano, era para hacer la voluntad del Padre, era para que se cumplieran las Escrituras. Amén. Entonces,
estos alguaciles, hermano, entendieron que Jesús hablaba de parte de Dios y que había poder en sus palabras. La palabra nos declara, hermano, que el cielo y la tierra pasan, pero las palabras del Señor nunca pasarán, hermano. Siguen tan vivas, hermano, aunque están escritas en esta Biblia, hermano, pero siguen tan vivas para transformar, hermano, para quebrantar. Amén. Porque es palabra de Dios, aunque la leamos, aunque yo esté aquí predicándole, hermano, es palabra de Dios. Amén. Y esa es la que tiene poder. Entonces, una aplicación para nosotros, hermano, es que nosotros somos parecidos a esos alguaciles, que son confrontados, hermano, con su palabra, y nosotros también en estos tiempos somos confrontados con ella. Sabemos que la palabra que nos están diciendo, la confrontación es verdad, y nos hace ver que estamos en un error y que vamos camino al infierno si no nos arrepentimos y reconocemos que necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Que nos perdone, hermano. Y aún así decidimos, hermano, seguir en nuestra maldad. Decidimos andar en nuestra oscuridad, amando más los deleites de este mundo. Aunque reconocemos que son buenas las palabras. Y llegamos a la casa y tal vez decimos, qué buena palabra fue hoy. Hoy sí me redargulló. Hoy sí como que me dolió la palabra. Yo creo que Dios me habló. Le dice tal vez a la esposa o a los familiares. Pero no hay un arrepentimiento. Y eso es lo importante, hermano, que reconozca. Y eso es lo que no muchos hacen. Reconocer, hermano, que son pobres en espíritu. Reconocer que son enfermos, hermano, como injustos también. Amén. Entonces, reconocemos que viene de parte de Dios. Otro ejemplo, hermano. Los alguaciles experimentaron algo de parte de Dios. En algún tiempo, como vimos en el 18, fueron golpeados por el poder de Dios y se cayeron. Amén. Vamos a esperar. Garrafón, 28 pesos. Entonces, estos alguaciles experimentaron de algún modo el poder de Dios, aunque fueron golpeados por ellos y se cayeron, como ahorita, ¿verdad? Que a veces también se caen, ¿verdad? Por el poder del Señor. Pero, hermano, yo entiendo que aún se caigan, aún brinquen, aún hablemos en lenguas, sea lo que sea, algunos experimentan el poder de Dios, pero hermanos, no hay un arrepentimiento, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo triste, ¿no? Que ahorita las personas creen, hermano, y esto me lo han dicho, es que, no me lo han dicho exactamente de nosotros, pero dicen, no, es que el Espíritu Santo no se mueve, ¿verdad? En ese tipo de iglesias como en la tuya, de algún modo, hermano, y dicen que donde sí se mueve el Espíritu Santo es donde se caen, donde brincan, donde hablan en lenguas. Pero definamos eso, hermano. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué, hermano, una iglesia llena del Espíritu Santo, qué es? ¿Será que es brincar, hablar en lenguas? O, hermano, ¿son verdaderamente los frutos del Espíritu Santo? Que nos amemos los unos a los otros, que entendamos y prediquemos fielmente la palabra. Hermano, bíblicamente, ser lleno del Espíritu Santo es mostrar esos frutos, entender su palabra. Cada día, hermano, adquirir esa sabiduría de Dios y obedecerla. Eso, hermano, es ser lleno del Espíritu Santo, una iglesia conforme a su palabra. Entonces, de algún modo, algunos experimentan algo de Dios. Hermano, tal vez un sueño, no sé, algo en tu vida, una palabra de parte de Dios, alguien que te habló, que te abordó y te predicó, hermano, y tocó tu vida, te redargulló tu corazón. Pero puede ser tocado, golpeado o hasta recibir alguna sanidad de parte de Dios. Pero de ahí, hermano, no muchos se arrepienten. Amén. Muchos solamente quieren los panes y los peces, ¿no? Como lo hemos hablado anteriormente cuando hablamos de Jesús, el pan de vida. Hermano, pero solamente quieren el beneficio, mas no creer en Cristo. Amén.
Y eso es la gran diferencia entre la muerte, hermano, una muerte espiritual, y de vivir ahora con Cristo, una nueva vida. Amén. Entonces, como otro ejemplo, hermano, algunos pueden experimentar algo de parte de Dios, pero aún así hacen guerra contra la doctrina de Dios por no perder el beneficio, como por ejemplo estos alguaciles, hermano, ellos no querían perder el beneficio, el poder, las riquezas de trabajar para los judíos, ¿no? Para los fariseos. Entonces algunos, hermano, saben que existe Dios, adoradores de la muerte, brujos, lo que sea, hermano, narcos, no sé, violadores, prostitutas, hermano, de cualquier persona, digámoslo así. Algunos conocen de Dios y experimentan de algún modo a Dios con su palabra o una experiencia propia, y aún así buscan hacer guerra a Dios, oponerse ante la doctrina, como estos fariseos que buscaban aprender a Jesús aún sabiendo que sus palabras eran de Dios. Lo vemos, hermano, con brujos, ¿no? Ellos saben, hermano, la verdad, y saben qué es lo que les espera a ellos, y aún así hacen la maldad y se levantan en contra de la doctrina de Dios, por no se arrepienten, por no perder el beneficio que les puede dar el enemigo, que es las riquezas, el poder, y por eso, hermano, no se arrepienten, porque el beneficio es mucho aquí en la tierra, pero en la otra vida, hermano, es muy grande la pérdida, ¿no? La muerte segunda, hermano, el alma, ¿dónde estará? Amén. Entonces, prefiramos, hermanos, perder los beneficios que te puede ofrecer el enemigo por buscar a Cristo. Amén. Atiende al llamado. Si ya lo sabes, hermano, atiende al llamado de Cristo. Vamos al versículo 47. Entonces los fariseos, ahí mismo en el capítulo 7 de Juan, versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes y de los fariseos? El argumento de ellos, hermano, es: si nosotros o algún gobernante, algún fariseo, algún líder ha creído en Cristo, bueno, o sea, tú también lo puedes hacer. Pero si nosotros no creemos, tú no. Como que ellos eran el estándar de fe. Lo que ellos decían, eso era. Amén. Pero en realidad, hermano, Jesús da casi un capítulo entero en Mateo sobre ellos que no son el estándar de fe, porque les declara que son escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro pues están muertos, ¿no? Y les empieza a decir un montón de cosas en las que están malos escribas y los fariseos. Entonces, hermano, ellos no eran el estándar de fe, pero ellos refutan a los alguaciles. ¿Acaso has visto que nosotros, los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, alguno de ellos ha creído en Jesús? Pues no. Y hermanos, si creyeran, rápidamente lo matan, rápidamente lo meten a la cárcel. Si alguien creyera, ¿por qué cree que Nicodemo fue de noche a hablar con Jesús? Porque tenía miedo, hermano. Si fuera al aire libre y lo vieran platicando con él, seguro lo metían a la cárcel y le quitaban su puesto. Entonces, ese es el problema. Entonces, esto ya ha pasado anteriormente. Los profetas, cuando hablaban la verdad, como por ejemplo Jeremías, hermano, los líderes, los escribas, los fariseos, los sacerdotes de aquel tiempo no creían en él. Amén. Tenemos un claro ejemplo que no siempre los sacerdotes y los fariseos no siempre tienen la razón. Amén. ¿Y qué le hacían a Jeremías por decir la verdad? Por declararles que no estaban cumpliendo la ley del Señor. Pues
lo golpeaban, lo aventaban a la fosa y bueno, lo torturaron, hermano, muchas veces. Entonces, no siempre tienen la razón. No siempre, hermano, fue así. Ellos no siempre fueron el estándar de fe. Entonces, la máxima autoridad en ese momento en los judíos era el sacerdote, hermano. Claro que nos debemos de sujetar, ¿verdad?, a las leyes, honrar a las leyes que se ha puesto el Señor. Pero, hermano, cuando el sacerdote o los líderes de aquel tiempo pues, se van en contra de la palabra de Dios, dejan, hermano, de ser esa autoridad. Es mejor, hermano, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ven? Entonces, en aquel tiempo la máxima autoridad y a la cual no se podía contradecir porque pues hablaba supuestamente de parte de Dios y supuestamente conforme a la ley rectamente no se desviaba, pues era el sacerdote. Pero se desvió, hermano. Cuando un líder se desvíe de la palabra de Dios, entonces, hermano, ahí sí ya podemos contradecir, hermano, decirle, ¿sabes qué, pastor? Te estás yendo por un mal camino. Estás amando más las riquezas. Pastor, fíjate que eso que estás haciendo en tu familia no va conforme a las escrituras. Pastor, mira, pues yo creo que ya estás pidiendo mucho dinero, ¿no? Como que ya te está ganando la avaricia. O ya te estás yendo al libertinaje o al legalismo. Cuando ya el líder, hermano, ya se empiece a ir el pastor por otro lado, fuera de la escritura, hermano, con plena confianza puedes ir y decirle con la escritura y con amor, claro, con respeto, sabe que está mal. Si, hermano, y si decide no seguir, no obedecer la palabra de Dios y son cosas muy heréticas, hermano, que ya tiene que ver con la salvación o cosas que pues, pueda perder las almas de la iglesia, pues, hermano, yo creo que sería la decisión de tomar ir a otro lugar donde se predique la sana doctrina, ¿no? Tenemos un ejemplo claro, hermano, del Papa. Al principio, hermano, pues al parecer todo era bien, ¿no? Las primeras iglesias, todo iba muy bien, pero bueno, se empezó a instituir el papado. Conforme el tiempo fue pasando, pues se fueron desviando muy feo de la palabra de Dios. Hasta llegar, hermano, a llegar a vender las indulgencias. Empezaron a hablar del purgatorio y empezaban a decir, hermano, que si tú tenías un familiar digamos en el purgatorio, bueno, pagando unas moneditas de oro, tú lo podías sacar del purgatorio. Y bueno, con tú pagar también un dinero, hermano, tú podías pagar tu salvación. Y no solamente la tuya, sino hasta de los familiares tuyos. Entonces es contrario, hermano, a la palabra de Dios, que la salvación es solamente por gracia. La salvación no se puede comprar ni con dinero ni con obras. La salvación siempre será por gracia, se sostendrá por gracia y la recibirás cuando estés en su gloria por gracia. Amén. Pero estos lo hacían por amor al dinero porque tenían que construir la Basílica de San Pedro, me parece, y necesitaban dinero. Empezaron a vender el Evangelio y la salvación. Entonces lo vemos, hermano, muy frecuente también en las iglesias evangélicas, ¿no? Empiezan a vender, hermano, el Evangelio. Ya cuando estés en una iglesia, hermano, que te empiecen a decir, siembra 100 y vas a recibir 1000, o que ya te empiecen a vender un pañuelo con una unción especial para que sanes a $100, o que ya te empiecen a decir que compres tu bendición, o que arrebates las bendiciones del cielo, hermano, ya va por mal camino esa iglesia. Ese pastor ya de seguro ya le ganó la avaricia. Amén. O que traigan una piedra de Jerusalén que sana, o un agua bendita, como ahí en la tele, ¿no? Sale que venden un agua también de Jerusalén, de Jordán, que ya tiene pues ya la oración para que nomás la pongas y ya sanes, ¿no? Pero ¿a qué precio? Entonces, cuidado.
cuidado con esto. Ya si ya en un mes la prédica 3 veces en el mes ya fue de dinero, pues ya hay que tener también cuidado. Si no han predicado arrepentimiento, que te conviertes de tus pecados, que creas en Cristo, y puro dinero es, hermano, un pastor, un líder, o un padrecito, que ya ama más el dinero que la palabra de Dios. Y esto no lo dice la palabra, hermano. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Imagínense, hermano. Ya Pedro nos anunciaba que iba a haber herejes, falsos profetas, amén, que nos dicen, amén, que veo una casa cayendo del cielo y veo siempre bendición, amén, cayendo del cielo. Pero ¿por qué nunca hablarán como Jeremías, hermano? Qué casualidad, ¿no? Que nunca hablan que te arrepientas de tus pecados o que te digan tu vida, pero para que te arrepientas y creas en Cristo. Qué raro que siempre son bendiciones, ¿no? Y dice que habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿No está esto ahorita? Con doctrinas, hermano, que niegan a Cristo. ¿Amén? Que hablan de Cristo que solamente es un ser creado. Que niegan que solamente basta a Jesús, su obra en la cruz, para salvarnos. ¿Quiénes son estos, hermano? ¿Amén? ¿Quiénes son estos que niegan a el Señor que nos rescató? Que niegan su eficacia en la cruz. Hermano, mormones, testigos de Jehová, católicos, que dicen, hermano, que la salvación se tiene que ganar. Hermano, nosotros no nos ganamos nada, hermano. No nos ganamos nada. Toda la obra la hizo Cristo en la cruz. Amén. Dice el 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Será grande la condenación para estos. Entonces, Jesús nos dice en el capítulo 7 de Mateo que nos cuidemos de los falsos profetas, hermano, de los falsos maestros que vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que buscan destruir a las personas, a robar a la iglesia, hermano. ¿Amén? Dice el 49, mas esta gente, vamos a leerlo desde el 48. Dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Hermano, como les decía, ellos eran el estándar. Si ellos creían, pues eso estaba bien. Estaban diciendo a las personas que estaban creyendo a Jesús, que decían que él era el profeta porque lo escuchaban hablar y sus palabras, hermano, no contradecían la ley del Señor. Y eran tan fuertes sus palabras como lo decían los alguaciles. Y hermano, empezaban a creer. Pero los fariseos empezaban a decir, esa gente que cree en él son maldita, son anatema, maldita por Dios, por creer en Cristo. Y esto es para que también a los alguaciles se les hiciera, digamos, argumentos en su mente para que no creyeran. Aparte de los argumentos que ellos estaban haciéndose en sus mentes, no querer arrepentirse, aunque ellos declaraban que la palabra era de Dios, llegaban pues al lugar equivocado, ¿no? Porque en vez de que llegaran con una persona que dijera, sí, mira, yo creo que él es Cristo por las palabras, porque muchos están creyendo, no. Hermano, el enemigo siempre metiendo pues su veneno, ¿no?
Sabemos que Dios habla, pero también Satanás mete sus mentiras, como lo hizo en el Edén. Aunque el Señor dijo que no comas de esta fruta, de algún modo está pasando lo mismo con los alguaciles. Los fariseos, los que son el máximo estándar de ley y de santidad, supuestamente dicen: ¿a poco uno de nosotros ha creído? Esta gente, si cree, es maldita, es anatema, no crean en él. Y ellos, pues, si tenían una chispa de fe, los fariseos le echaron una cubeta de agua para que se les apagara esa fe. Y hermano, es algo que pasó también con Judas. Él sintió un remordimiento muy grande cuando vendió a Jesús. Y hermano, él, en vez de ir a Cristo a que le perdonara, bueno, él fue pues al lugar equivocado, ¿no? Fue al templo con los fariseos. Y ellos, lejos de decirle que se arrepintiera, no, tú estás condenado, ten tu dinero, nosotros no lo queremos, ya lo que tú hiciste, tú lo vas a pagar. Digamos que le está diciendo que es su problema por haber vendido a Jesús. Ellos no tienen parte con ello. Entonces, estos hombres, lejos de levantarte, lejos de darte una palabra de arrepentimiento, pues te apagan, te dan pues veneno de parte de Satanás, ¿no? Entonces, nosotros hay que ir a Cristo, hermano. Hay que ir a Cristo. A diferencia de Pedro, hermano, él no fue con los del templo, con los fariseos. Él buscó a Cristo y Cristo lo perdonó, hermano. 3 veces lo negó y Cristo 3 veces lo restituyó, hermano, y fue perdonado. No hay nada que el Señor no perdone. Amén. Solamente confiesa tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9, hermano. Entonces, dice el 50, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Nicodemo, maestro de maestros. Era maestro de Israel. Él tuvo una conversación con Jesús en una noche. Y yo creo que esa conversación en el capítulo 3 de Juan tuvo un efecto en Nicodemo. Había una chispa de fe en Nicodemo que ya lo empezaba a defender. Él dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? A Jesús nunca lo sentaron como, digamos, en un tribunal a decir: a ver, Jesús, ¿de dónde vienes tú? Recordemos que ellos juzgaban muy fuertemente porque él no era de Judea. La palabra decía que tenía que nacer de Belén, el que iba a ser el nuevo gobernador. Pero a Jesús no lo vemos que lo sienten y le pregunten: Jesús, ¿de dónde vienes? Ellos juzgaban por la apariencia. Ellos condenaron fuertemente porque él radicaba en Nazaret, ¿no? Entonces ellos se fijaban en la estancia de Jesús, que era en Nazaret, pero no en su lugar de nacimiento. Nunca le preguntaron cuál era su misión en la tierra. Y como en un tribunal, hermano. Si a veces para condenar a alguien, en la ley de Moisés decía que tenía que haber 2 testigos. Y conforme a la ley, hermano, pues tenía que sentarlo y las cosas que le iban a achacar a aquella persona, bueno, tenían que ser verdaderas. Pero a Jesús, hermano, nunca lo sentaron porque no había algo que le pudieran condenar o no encontraron ningún pecado en él. Si en la ley, hermano, si en el juicio se encontraba que esos 2 testigos lo que habían dicho era mentira, eso que ellos deseaban para aquella persona que condenaban iba a venir para ellos. Si ellos condenaban a esa persona de muerte y lo encontraban que eso era mentira, la muerte iba a venir para ellos. Entonces, por eso muchas veces no lo hicieron, que no había pecado que le encontraran. Vamos a leer la ley de Moisés. ¿Qué nos dice cuando alguien va a ser juzgado? Deuteronomio capítulo 1, versículo 16. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 1, versículo 16. Entonces
mande a vuestros jueces, diciendo: oíd entre vosotros, hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Pero, hermano, aquí anteriormente vemos que la palabra nos dice que Jesús mismo le dice a los fariseos: ustedes juzgan con falso juicio y juzgan conforme a las apariencias. Y estos hombres pues nunca los sentaron para hablar como debe de ser, en un juicio. Solamente juzgaban por las apariencias. Como no era judío, como no era fariseo, o no había estudiado con los escribas, los fariseos, con aquellos maestros, y bueno, no tenía un puesto en el Sanedrín, pues había, digamos que, juzgaban injustamente, ¿no? Vamos a Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Vamos a ver las leyes sobre los testimonios en contra de una persona. Dice: no se tomará en cuenta a uno solo testigo contra ningún... Perdón. ¿Lo tiene? Si alguien me puede ayudar dándole lectura. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta un solo testigo en contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Se mantendrá la acusación hasta el 21. cuando se levantare el testigo falso contra alguno para testificar contra él. Entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y así aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Amén. Entonces, si aquellos 2 testigos, hermano, pues no se salvarían por hablar en contra de alguien, sino que los llamarían a juicio, y pues digamos que si se encuentran falsos, pues para ellos también será la condenación, ojo por ojo, diente por diente. Lo que ellos desearon, hermano, pues será para ellos. Vamos al versículo 52. Respondieron y le dijeron a Nicodemo: ¿eres también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces, sabemos que, hermano, profetas en el Antiguo Testamento, en el reino del norte, que es Jerusalén, sí se levantaron profetas. El Sanedrín condenaba muy fuerte al reino del norte y los tenía como una raza mezclada entre judíos y gentiles, y como que los separó de Judea porque no llevaban celosamente la ley del Señor, y para ellos era muy impuro que hubiera gentiles y que se mezclaran entre ellos. Entonces hubo una división, ya no lo miraban como parte de Judea, de donde estaba el templo, y estos hombres, amén, le dicen a Nicodemo: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Sabemos que Jesús no es de Galilea, ¿no? Sabemos que es de Belén,
Si lo vemos por ese lado, Jesús sí cumple ese argumento. Pero, por otro lado, estos fariseos están levantando mentiras, hermano. Porque del reino del norte, de Galilea, de Samaria, sí se han levantado profetas. Entre ellos está Oseas, Jonás, Elías, Eliseo y otros que eran del reino del norte, de Israel y no de Judea. Entonces, estos buscaban a toda costa a que nadie creyera en Jesús. Entonces, hermano, yo creo, hermano, que la conclusión de esto, el punto de esto, es que como aquellos alguaciles que querían aprender a Jesús, que sabían que la palabra es de Dios, que han tenido un contacto con Dios de alguna manera y saben la verdad, hermano, si nosotros nos identificamos con aquellos alguaciles, arrepintámonos, amén, creamos en Cristo, porque el Señor es verdadero, amén, y Él no tarda su promesa, no tarda su venida, hermano. Y otra cosa, que si no estamos a cuentas con el Señor, si no hemos creído en Él y no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hermano, pues es algo que nos debe de llevar a hacerlo hoy, amén, arrepentirnos, a cambiar nuestra manera de vivir, que le pidamos a Cristo esto, amén. Entonces, no hay excusas delante de Dios, porque esto, hermano, que ya hayamos experimentado, o simplemente con que estés escuchando hoy la palabra de Dios, pues no nos hace inocentes de parte de Dios cuando estemos delante de Él ante el concilio de Dios. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Y en ese juicio, hermano, se presentará todo esto. Escucha esta palabra, Él nos declarará todas las cosas, hermano, todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y delante de Dios, hermano, nadie es inocente. Amén. Nadie es inocente. Amén. Ni esos alguaciles. Amén. Ponte de pie, hermano, vamos a orar por esta palabra. Nunca ha hablado hombre así. Amén. Nunca hemos escuchado palabras como esta, hermano. Amén. Estas palabras siguen dando vida. Estas palabras siguen dando vida eterna. Nos dan esa vida espiritual. Nos hace hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Yo te pido, Señor, que, Padre, sigas obrando en las vidas, Señor. Padre, sabemos que tú hablas por medio de predicadores. Señor, sabemos que también si abrimos tu bendita palabra, Señor, ahí tú nos hablas. Siguen tan latentes, tan fuertes, tan poderosa tu palabra para cambiar y transformar las vidas, Señor. Obra, Señor. Obra, Cristo. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí ya te hemos experimentado, hemos creído en tu palabra, ha sido tan, Padre, tan verdadera la palabra, que no tenemos excusas, Señor, como aquellos alguaciles, Señor. Pero tú nos dices que todavía por un poco de tiempo, Padre, estarás con nosotros, como lo dijiste a aquellos alguaciles. Un poco de tiempo más está tu misericordia, tu mano extendida para salvar, para perdonarse. Delante de ti no habrá nadie que se excuse. Todo, Señor, el que no haya creído en ti será culpable, Señor, porque tú has sido tan misericordioso que te has mostrado. Gracias, Padre, porque nos has, Señor, mostrado hasta en tu naturaleza, Señor, en el mundo, Señor, nos has hecho entender que hay un Dios que creó todo. Por eso nadie tiene excusa de que existe, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Sigue transformando, Señor. Síguenos transformando, Señor. Haznos nacer de nuevo por el poder de tu Espíritu Santo en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantar, hermano, un himno antes de despedirnos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones.